Sean muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Dudas de Cannabis. Hoy día tenemos un episodio muy especial porque no tan solo vamos a ver algo que probablemente muchos de ustedes se han preguntado, sino que además se trata de un capítulo especial porque llega un invitado nuevo a nuestro programa, que sería nada más ni nada menos que BioVis, esta conocidísima marca de fertilizantes que en mi caso en particular me ha acompañado durante muchísimos años de mi vida. De hecho, los primeros cultivos que yo hice en cultivo indoor fueron efectivamente con esta marca. Era lo que llegaba en esa época a Chile, y obviamente que nosotros también teníamos muy pocas marcas o muy poco desarrollo dentro de específicamente los fertilizantes orgánicos, así que un poco BioVis entró como una especie de bandera de lucha de los cultivadores orgánicos. Así que eso. En este capítulo vamos a darle un poquito una vuelta o una visión a el All Pack, un nuevo pack que contiene obviamente todos los productos necesarios para un cultivo completo con BioVis, y vamos a recordar y rememorar, por supuesto, el clásico Tripack, que es como, no sé, yo diría que en este caso ya un estandarte de la comunidad canábica. ¿Cuántas personas han cultivado con el Tripack? Así que le damos las gracias a BioVis por ingresar a nuestro capítulo y por pertenecer claramente a la historia del mundo de los volados. Le damos las gracias también a Mary Jane Berlin, la feria del cannabis más grande del mundo que se da en Berlín. Así es, el continente viejo, Alemania, ciudad Berlín. La mejor feria que hasta ahora hemos logrado encontrar dentro de la comunidad canábica, la más grande, y yo todavía no tengo el privilegio de ir, pero este año sí tengo ese privilegio. Así que nos vamos a ver en el continente viejo y posiblemente vamos a fumar algunas florcitas. Así que eso, si usted quiere participar de esta feria, le recuerdo que es del 12 al 14 del próximo mes, es decir, junio. Así que si usted quiere un video en especial sobre algo en Alemania, déjelo en los comentarios y en una de esas podemos crear contenido novedoso y nuevo en este canal. Primero tenemos que partir este episodio un poco explicando cuál es la filosofía detrás de BioVis, de esta marca de fertilizantes tan famosa. Lo primero que tenemos que entender es que BioVis se enorgullece muchísimo por tener fertilizantes 100% orgánicos. ¿A qué se refiere esto? Es que cada uno de los elementos de los cuales este fertilizante se compone provienen de una fuente, digamos, natural. ¿A qué nos referimos a eso? Normalmente son extractos de plantas, algas, microorganismos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que todo esto para plantas, porque usted no es una planta, por lo tanto no va a ser nutritivo para usted. A lo mejor va a obtener algunos minerales, pero la posibilidad de morirse por algún microorganismo loco también es alta. Así que no se tome su fertilizante. No es nutritivo para usted, es nutritivo para su planta. Y que de hecho ese es el segundo, digamos, la segunda filosofía. Muchas veces los fertilizantes están pensados para alimentar a la planta. En el caso de BioVis no está pensado para alimentar a la planta. Y usted dirá, pero entonces, ¿cómo es un fertilizante? No, porque está pensado para alimentar al suelo, a aquella superficie que, digamos, mantiene viva a la planta. ¿Y cómo lo hace? Aplicando diferentes tipos de materias orgánicas en conjunto con azúcares y microorganismos, los cuales van degradando esta materia orgánica que se va depositando dentro del sustrato. Este proceso de degradación en conjunto con microorganismos hace que los fertilizantes, en este caso de BioVis, tengan muy poca toxicidad mineral, es decir, no tienen grandes concentraciones de minerales que liberan de una sola vez, sino que es una liberación paulatina a medida que el propio sustrato va trabajando la materia orgánica que le estamos aplicando en formato líquido. Obviamente estos fertilizantes, al ser líquidos, tienen el beneficio de que sí tienen mineralidad, es decir, sí tienen una carga mineral, aunque esta carga mineral no sea tan alta como las cargas minerales de un fertilizante, digamos, químico. Es por eso que pueden ser muy eficientes en el cultivo de cannabis, porque pueden entregar dosis de electroconductividad relativamente altas. Sin embargo, para poder lograr esas dosis de electroconductividad requerimos tiempo de degradación. Por lo tanto, le damos tiempo a la planta para poder desarrollarse en ese sustrato, y al mismo tiempo la planta, a medida que se va robusteciendo o creciendo, va aumentando la cantidad de electroconductividad que puede encontrar en su sustrato. Ahora entonces, como para entender un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos del All
Pack vamos a comenzar por ver cuáles son sus diferentes productos y cuáles son sus usos. Al igual que muchas otras marcas de fertilizantes, BioVis tiene una tabla de cultivo. ¿A qué se refiere una tabla de cultivo? Es simplemente una manera de dosificar los distintos fertilizantes o los distintos productos que traen, dado que no todos entregan fertilidad, muchos de ellos no entregan fertilidad, sino que entregan, digamos, una bioestimulación a la planta, lo que hace que crezca más rápido. Sin embargo, necesitan una dosificación. Demasiada fertilización o demasiada mineralidad en el sustrato puede hacer que la planta tenga problemas para poder absorber agua, para poder hacer sus procesos biológicos básicos, dentro de otras cosas. Es por eso que existe la toxicidad dentro de las plantas. La podemos ver, por ejemplo, como quemaduras o como hojas en forma de garra, dentro de otros síntomas. Entonces comencemos a desglosar un poquito qué es lo que viene dentro del All Pack. Vamos a ir sacando y vamos a ir viendo qué es lo que nos sale y vamos a ir explicando un poco cuál es su uso. El primero sería el Root Juice. A diferencia de lo que clásicamente era el Tripack de BioVis, que en el fondo eran las dos bases, el Grow y el Bloom, más el Top Max, que funcionaba como estimulante de floración, en el caso del All Pack tenemos también un estimulante de raíces. En este caso, el Root Juice es un extracto de ácidos húmicos y probablemente alguna que otra alga marina fermentada, la cual le da obviamente todas esas cualidades potenciadoras a nuestras queridas plantas. Lo interesante de BioVis es que cada uno de estos fertilizantes en realidad usted podría hacerlos en su casa. El tema es que para poder producir con esta consistencia, digamos, poder producir fertilizantes que efectivamente de manera consistente obtengan los mismos resultados es muy difícil. Pero el proceso que usted podría hacer en su casa para poder producir un fertilizante de BioVis no está muy lejano a lo que, digamos, tradicionalmente hacían muchos granjeros dentro de sus casas, en donde fermentaban distintos productos orgánicos para poder liberar, digamos, la carga mineral que tenían en su interior y junto con eso también entregarle otros químicos que junto con la fermentación y la degradación le daban a la planta, digamos, cierta estimulación. En este caso, BioVis no tan solo hizo esta degradación porque era lo tradicional, sino que además investigó cuáles son las propiedades de cada uno de estos elementos y eso es exactamente lo que entrega acá. Es por eso que, por ejemplo, en el caso de Root Juice, que son ácidos húmicos y pues, posiblemente alguna que otra alga fermentada, lo que va a incentivar es el crecimiento de las raíces y con el ácido húmico probablemente mantener disponibles los minerales para que la planta tenga un crecimiento inicial explosivo. Luego vamos a, por supuesto, hablar del clásico BioGrow. El BioGrow es, digamos, la fertilizante base de BioVis para la etapa de vegetativo. En el caso del BioGrow, que es un extracto de betarragas probablemente fermentado, agregado con algunos azúcares, melazas y otras cosas que hacen que este compuesto sea obviamente muy atractivo para la microvida de tu sustrato. Al agregar el BioGrow, lo que estás haciendo es, bueno, incorporar primero toda la materia orgánica que ya trae en su viscosidad, porque podemos ver lo viscoso que es este líquido. Viscosos pero sabrosos. Pero además de incorporar esa materia orgánica, incorpora azúcares. ¿Y qué es lo que hacen las azúcares? Las azúcares, en el caso sobre todo de que sean melazas, digamos que son más bien complejas, lo que hacen es que permiten que microorganismos comiencen a degradarlos, sobre todo levaduras, y hacen con eso que crezca la población de estos microorganismos. Lo importante es entender que el suelo funciona como un ecosistema y dado que los ecosistemas funcionan desde las partes más pequeñas desde las partes más grandes, podemos entender que cada uno de estos microorganismos en la interacción con otros, interacción con la materia orgánica, lo que están haciendo es ir degradando esa materia orgánica para que luego nuestra planta pueda ir digiriéndola. Bueno, ¿cuál es la gracia entonces del BioGrow? Una de las cosas es que entrega, digamos, la energía inicial para mantener durante el vegetativo y hay algo que muchas de personas erran porque en otros fertilizantes es distinto. En el caso de BioVis, el uso del BioGrow no se discontinúa luego de pasar a la floración. Es decir, cuando pasamos a floración, vamos a continuar ocupando el BioGrow. Lo que pasa es que junto con el BioGrow, y eso es lo que quiero pasar aquí siguiente, viene el BioBloom, que viene a ser un segundo complemento a la base de nuestro fertilizante. Si usted no mal recuerda, de hecho, el Tripack se compone principalmente de esto, que serían el BioGrow, el BioBloom y el Top Max. Este, digamos, era como el pack clásico de todos volados desde épocas de antaño, pero que hoy, al incorporarle el Root Juice, tenemos un estimulante ahora también en la etapa, digamos, inicial de nuestra planta, en la etapa de plántula, y estos otros dos productos, pero que todavía no los voy a mostrar porque tengo que hablar primero del Top Max y, por supuesto, del BioBloom. Lo primero que hay que decir del BioBloom es que es un poco el símil o el hermano del BioGrow, pero en el caso de floración.
Una de las cosas importantes de por qué se aplican los dos es porque la planta de cannabis, a medida que va pasando, y esto en general en todas las plantas que entran en su etapa, digamos, de fructificación o de generar flores, o etapa generativa, como muchas personas lo dicen, requieren de una electroconductividad mayor. Y es por eso que ocupamos entonces este complemento a el BioGrow, le ocupamos el complemento que es el BioBloom. Y eso sería nuestra fertilización base. Ahora, ¿qué es el Top Max? El Top Max, muchas personas inicialmente pensaron que era un PK. ¿Qué es un PK tradicionalmente en la industria canábica? Se refiere a una fertilizante que es rico en fósforo y potasio y por lo tanto ayuda a engordar a la planta. Ahora, BioVis, en vez de dar un PK, que sería lo que la mayoría de las otras, digamos, marcas de fertilizantes normalmente minerales entregan, ellos entregan un bioestimulante, porque el Top Max lo que hace es que permite que el BioGrow o los elementos que se liberan a partir de aplicación del BioGrow y el BioBloom y todos los otros elementos en el sustrato se mantengan más biodisponibles a la planta durante más tiempo. En el fondo, lo que hace también es estimular a la planta a que pueda absorber esos minerales de manera más sencilla o más fácil. En el fondo, le hace un poco la tarea un poco más fácil a la planta, sin que esto obviamente significa que incluya nutrición, es decir, no tiene una carga necesariamente mineral, sino que lo que hace es que ayuda a hacer más eficiente la absorción de los minerales ya presentes, lo cual es un punto a favor, sobre todo si es que usted quiere tener un buen cultivo muy sabroso. Y recuerde que el exceso de abono, uno de los grandes problemas que produce es la falta de sabor en los cogollos. Muchas veces se siente como que tuvieran saborcito a pasto o que tuvieran una quemada, digamos, que no es tan limpia o tan fresca. Entonces, el Top Max, más que un fertilizante mineral, es un bioestimulante en base a ácidos húmicos y fúlicos. Y por último, nos quedan dos productos que a mí me gustan mucho cómo combinan con el Tripack, porque de alguna manera solucionan algo que el Tripack tenía un poco una deficiencia, que era un poco el caso de qué pasa si mi plantita, digamos, quedó un poco atrás o no logró el desempeño por distintas razones que yo quería y que requieren los fertilizantes para poder, digamos, funcionar realmente. Estamos hablando de, por ejemplo, se te descontrola la humedad o tienes exceso de calor o tienes problemas de plagas, ese tipo de problemas. Y para ese tipo de problemas, BioVis creó estos dos productos. El primero es el Alga Mic. El Alga Mic es un estimulante, pero es un estimulante, digamos, distinto que el de los otros. El Alga Mic es un extracto a base de algas y una de las gracias que tiene es que puede, digamos, tiene este poder de estimular a la planta. ¿En qué sentido la estimula? Normalmente lo que hace es que las situaciones de estrés a las cuales la planta se vea sometida le sean más fácil salir. Es un muy buen producto a aplicar a plantas altamente estresadas, por ejemplo, por sobrefertilización, que sería un estrés por sales, por enfermedades o incluso por fluctuaciones de humedad y temperatura, porque en el fondo lo que hace este producto es que ayuda a la planta a mantener el verde, que en el fondo ayuda a evitar tan fuertemente la degradación de la clorofila a causa de las distintas causas de estrés. Otra ventaja, por supuesto, es que tiene niveles de fertilización bastante baja, por lo tanto, al igual que el Top Max y al igual que el Root Juice, funcionan más bien como un estimulante de la planta, es decir, le ayuda a soportar el medio más que aportarle realmente mineralidad. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar del Biohaven. El Biohaven se vendría siendo como una especie de bebida energizante, como una bebida con cafeína o algo que en el fondo de alguna manera acelera el metabolismo de la planta. ¿Y cómo lo hace? A partir de aminoácidos. Pero usted se preguntará, ¿qué carajo es un aminoácido? Un aminoácido es la estructura basal de una proteína y como todas las cosas vivas, digamos, parte importante de lo que es el metabolismo de una entidad viva es producir proteínas. Si usted no puede producir proteínas, probablemente no va a tener una buena vida. Y eso es exactamente lo que ayudan los aminoácidos a las plantas. Le facilitan la construcción de proteínas porque de alguna manera le entregan los bloques ya hechos y estos pueden ser absorbibles por las raíces de nuestras plantas, incluso por las hojas. ¿Pero esto qué significa? En el caso de las plantas principalmente, los aminoácidos están construidos a partir de nitrógeno y por lo tanto muchas de las cosas que hacen estos aminoácidos dentro de la planta dicen que ver con la fotosíntesis y con la producción de clorofila. Esto significa que nuestra planta tiene una fuente
obviamente de nitrógeno, pero que de alguna manera ya viene armada. No tiene que hacer el proceso biológico para poder tomar ese nitrógeno y construirlo en un aminoácido, porque el aminoácido ya viene armado. Y esto hace que, por supuesto, todas sus funciones sean más fáciles y entonces el aminoácido funciona como un estimulante, pero que a la vez tiene una pequeña carga mineral que no es mineral, es un aminoácido. Es la construcción misma de lo que la planta va a hacer con ese nitrógeno. Por lo tanto, le facilitamos la vida a nuestra plantita, volviéndolo, digamos, más robusta ante el problema de sales. Por ejemplo, si usted tuviera un problema de fertilización en su planta, digamos que tiene una planta un poco amarilla, un poco débil, y se le ocurre aplicar aminoácidos y además aplicar el Algamic, es muy probable que su planta resista mucho mejor los siguientes días y que usted vea que la planta mejora y que puede mejorar su metabolismo, y junto con mejorar su metabolismo probablemente va a empezar a poder absorber aquellos nutrientes que tenía en la maceta y de alguna manera desbloqueamos la planta del problema. Y esa es la gracia de estos últimos dos productos. Antes de continuar, vamos a obviamente enrolar una cosita, porque no podemos pasar un capítulo de dudas de cannabis sin fumar cannabis. Terminamos de rolar y entonces es momento de encenderlo. Y junto con encenderlo hay algunos consejos que quiero darles para el uso de esta clase de fertilizantes. Punto muy importante, sí se puede sobrefertilizar con fertilizantes orgánicos, y es por eso que es muy importante que sigan la tabla de cultivo. Vean ahí, fíjense muy bien que la tabla de cultivo difiere si es que usted está ocupando coco o un light mix, y difiere si es que usted está ocupando all mix, que sería como el sustrato completo. Segundo consejo, fumemos. Sabroso. Segundo consejo, recuerde que usted tiene que adaptar esta tabla que yo le acabo de presentar. No es una ley, es más bien un ejemplo. ¿A qué me refiero con un ejemplo? Si usted ve que su planta no tiene, digamos, o un vigor excesivo, por favor no cometa el error de aplicarle mayor cantidad de fertilizante. Recuerde, el fertilizante no es vida, el fertilizante es alimento, y usted con el alimento también puede pasarse y se enferma y le da diabetes y después termina mal en el hospital. Entonces siempre trata de aprender a leer a tu planta más que simplemente aplicar un esquema de fertilización. Entonces eso es lo primero. El esquema de fertilización es un ejemplo, pero tú siempre debes adecuarlo a tu cultivo. ¿Qué implica esto? Implica que normalmente si tú vas a regar 2 a 3 veces por semana, por ejemplo, a lo mejor deberías aplicar fertilizante en todos los riegos. A diferencia, por ejemplo, si tienes un ambiente muy caliente y a lo mejor vas a tener que regar todos los días, pero tu planta puede que no necesite fertilizante todos los días. A lo mejor fertilizante va a necesitar un día por medio o cada 3 días porque estás, principalmente evaporando agua en tu maceta. ¿Por qué? Porque lo que cambia de un caso al otro es la temperatura. Es por eso que siempre debes fijarte en cuál es el estado de tu planta, más que simplemente seguir un esquema porque sí. Otro punto muy importante es el hecho de que cuando estamos abonando con fertilizantes orgánicos, debemos intentar evitar que drene tanto la maceta. ¿A qué nos referimos con eso? Que la escorrentía de la maceta normalmente es más recomendada para fertilizantes minerales. ¿A qué se debe esto? Es que estos fertilizantes, en realidad, muchos de los minerales que traen vienen en formato de materia orgánica y que todavía no está, digamos, disponible o degradada lo suficiente para poder entregar su mineralidad a la planta. Es decir, requiere de un proceso de descomposición de la maceta. Y es por eso que entonces debemos intentar, cada vez que reguemos, tener una escorrentía no muy grande, de manera que no botemos los fertilizantes que estamos aplicando, no botemos la materia orgánica y que no se vaya en este líquido, por así decirlo. Y por último es que hay dos productos dentro de esta fila que pueden aplicarse de manera foliar y que pueden realmente salvar tu planta. Tanto el Biohaven como el Algamix se pueden aplicar de manera foliar. ¿Cuál es la gracia de aplicarlos de manera foliar? Cuando aplicamos estos productos de manera foliar, muchos de los elementos que contienen pueden ingresar a través de la planta por los estomas. Si vas a aplicar este tipo de productos de manera foliar, te recomiendo hacerlo siempre por la parte inferior de nuestra hoja, donde tenemos mayor cantidad de estomas que en la parte superior. Y probablemente nos vemos en otro episodio de Dudas de Cannabis. Recuerden que el cannabis es una droga y como cualquier droga tiene efectos aparejados a su consumo. Si usted es menor de edad o tiene un sistema nervioso central no desarrollado, le recomiendo abstenerse de su consumo, dado que el consumo de cannabis, antes de que el sistema nervioso central se desarrolle, produce cambios en el proceso mismo de desarrollo. Así que tenga mucho cuidado. Si usted es una persona que ya tiene un sistema nervioso central desarrollado como yo,
Les recomiendo de todas maneras abstenerse de consumos excesivos, porque consumos excesivos también aumentan la probabilidad de tener efectos secundarios. Eso, nos vemos en otro capítulo de Dudas de Cannabis. Yo me despido aquí desde las oficinas de Embolá con NoBioBiz, muy contento, y vamos a probarlo. Así que eso, déjenme en los comentarios si quieren verlo, pero yo sé que es un sí. ¡Nos vemos! ¡Chao!